¿Cuál es el escenario? Parece 41.18% del electorado que no acudió a cumplir con su deber ciudadano. Para hablar de ello nos acompaña aquí en el estudio el señor Luis Ernesto Grillo. Él es jefe del área de servicio al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, señor Grillo? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Cuéntenos, por favor, bueno, en principio los escenarios seguramente van a ser básicamente dos, si es que no hemos acudido a votar, o la dispensa o la multa. Así es. Bueno, en realidad todos los ciudadanos que no han participado en el proceso son acreedores de una multa electoral. Esta es una sanción que se genera teniendo en cuenta que en este país y constitucionalmente la participación en los procesos electorales son de carácter obligatorio. Entonces hay dos tipos de omisión: la omisión al sufragio y la omisión a la instalación de una mesa de sufragio. Cuando nos referimos a la omisión al sufragio es que probablemente no hemos votado, y la sanción monetaria para esta multa depende de la ubicación del domicilio del ciudadano, ¿no? Entonces hay una clasificación que se hace por distritos pobres, no pobres y de extrema pobreza. Y por otro lado, las omisiones a la instalación de la mesa de sufragio, eso corresponde al 5% de la UIT vigente. Ahora, la cantidad de pago que se genera por una multa está en función a la vigencia de la UIT, ¿no? Recordemos un poco lo que decía la nota para nuestros televidentes, ¿no? Los distritos en extrema pobreza, los habitantes de distritos en extrema pobreza que no acudieron a este proceso de revocatoria, de consulta popular de revocatoria, deberán pagar en extrema pobreza 20 soles con 25 centavos, los distritos pobres 40.50 centavos y los distritos no pobres 81 soles. Esto para los electores. ¿Qué pasa con los miembros de mesa que no acudieron a cumplir con su deber? Claro, en ese sentido los miembros de mesa tienen el 5% de la UIT vigente, que es de 197,50. Eso ha sido, por ejemplo, la tasa para nosotros, y la pueden abonar en cualquier agencia del Banco de la Nación. Una vez que se hace efectivo el pago, lo que tienen que hacer los electores es acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación y señalarle a la persona que les está atendiendo, darle su número de DNI, en el sistema va a salir el tipo de emisión que tiene, hacen efectivo el pago y automáticamente sale de nuestro sistema. Si ellos quisieran corroborar que efectivamente ya no se encuentran en nuestro sistema como deudores o como generadores de multas electorales, pueden visitar nuestra página web www.jne.gov.pe, y en nuestra página principal encontrarán un link que señala consulta de multas electorales. Van a ingresar su número de DNI, el código que se encuentra en la pantalla, y una vez que hacen clic en consultar, les va a salir el tipo de multa, el costo de la multa y el estado de esta con respecto a nosotros. Es decir, una multa cuando se genera y no es atendida puede estar en estado ordinario o en estado coactivo. Voy a explicar la diferencia para que los televidentes puedan entender. Cuando se encuentra en estado ordinario, ha sido ya esta notificada. Tenemos una unidad orgánica en el Jurado Nacional de Elecciones, que es la unidad de cobranza, que se encarga de notificar a cada uno de los ciudadanos que han omitido por sufragio por instalación. Se les notifica que tienen esta multa y que deben de regularizarla en el menor plazo posible. Estas notificaciones, que por norma deben de llegar al domicilio que se encuentra consignado en el documento nacional de identidad, van a ser progresivas. Si en caso de que esta no fuera atendida, probablemente en la tercera notificación, esta va a pasar a un estado ya no ordinario, sino a un estado coactivo, lo que genera que ya las costas procesales van a incrementar la deuda generada. Y esto puede ocasionar que si no es atendido, es decir, yo sigo desconociendo el pago de esta multa, no reconozco. Va a llegar un momento en que la unidad de cobranza va a emitir una resolución de medida cautelar y esta genera el embargo de cuentas bancarias. ¿Cada cuánto tiempo se van a hacer expresas esas notificaciones? En realidad, el plazo se destina en cada notificación. Hay un sello rojo donde se indica, puede ser 7 días, ¿no?, hábiles, 15 días hábiles. Eso se indica en cada una de las notificaciones que la unidad
Unidad Orgánica de Unidad de Cobranza, genera y notifica a los ciudadanos. Lo que sí debe de quedar claro es que las dispensas, en caso tenga documentación que acredite que yo he faltado al proceso por alguna razón ajena a mi control, salud, robo, enfermedad, viaje por estudios, entre otras, debo de acercarme al jurado para tramitar mi dispensa y o mi justificación según sea el caso, y esta puede tramitarse hasta antes de emitirse la resolución de medida cautelar. Es decir, hemos ampliado el plazo con el último reglamento de dispensa y justificación para beneficio del ciudadano y que pueda tener la libertad de poder dispensarse en caso sea necesario. Antes de la tercera notificación, entonces. Antes de la emisión de la resolución de medida cautelar. Perfecto. Eso implicaría entonces que tendríamos que estar atentos y no esperar a último momento, ¿verdad?, para poder hacer estos trámites. Lo cierto es también que nosotros necesitamos consultar siempre si las multas que tenemos siguen vigentes o no, porque también es cierto que con los últimos decretos legislativos, con todo el proceso de, digamos, de reestructuración y de nuevas normas en beneficio de la ciudadanía para mejorar la administración pública, por ejemplo, el tema de las prescripciones de las multas se dan por oficio. Entonces siempre tenemos los ciudadanos, quienes no hemos participado en algún proceso, consultar si tenemos multas vigentes de pago o no. Sobre las dispensas mencionó usted motivos de salud, de viaje, trabajo. ¿Cómo fundamentar estas dispensas? ¿El Jurado Nacional de Elecciones pide alguna documentación para la sustentación? Correcto. Nosotros tenemos algunas causales que nos permiten dispensar o justificar. Cuando dispensamos se trata por alguna omisión al sufragio y cuando justificamos es por omisión a la instalación. Entonces hay algunas causales que la norma establece y que necesitamos, digamos, sustentar estas causales. Si, por ejemplo, se trata por estudio, yo tendré que presentar algún sílabus, algún documento que sustente que efectivamente estuve en Bruselas estudiando de tal tiempo a tal tiempo y las fechas del documento consignado debe de cruzar con la fecha del proceso electoral. Adicionalmente a ello, dependiendo de la causal a la que se aplique, siempre tiene que ir un comprobante de pago si en caso fuera necesario. Lo digo si en caso fuera necesario porque, por ejemplo, hay causales que te exoneran el pago. Como por ejemplo, si has trabajado en algún organismo electoral y ese día has estado ejerciendo funciones electorales, estás, digamos, ajeno a pagar, ¿no? por ello. Entonces nosotros de manera gratuita dispensamos a ese tipo de personal, a los que trabajamos en los organismos electorales, a las Fuerzas Armadas, entre otros, ¿no? Pero si en caso, por ejemplo, estás aplicando por una situación de robo, ustedes saben que cuando se nos roba el DNI no podemos votar. Entonces yo tengo que presentar la denuncia generada, el pago registrado en el Banco de la Nación y con eso el nuevo documento nacional de identidad, determinando la fecha de emisión del documento que tendrá que ser posterior al proceso. Entonces dispensaré, pero no le generaré el holograma porque no se le puede colocar una vez que este sea posterior a la fecha de las elecciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Quedamos atentos entonces, por supuesto, nuestros televidentes también, aquellos que tengan que efectivamente tramitar una dispensa electoral, háganlo de inmediato. Hemos conversado con el señor Luis Ernesto Grillo, jefe del área de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con más.